Hay personas que no entienden cuándo detenerse. Confunden el deseo con el destino, la atracción con el amor y la obsesión con la necesidad. Pero hay algo que casi nunca se dice. Cuando fuerzas lo que no debe ser forzado, el universo no se queda en silencio. Responde, y cuando responde, no siempre lo hace con piedad. Esta es la historia de Víctor, un joven que quiso obligar al amor a quedarse a su lado, y terminó descubriendo que hay pactos que no se rompen, solo se cumplen. Víctor tenía 27 años. Era un joven común, trabajador, sin grandes problemas ni ambiciones extraordinarias. Su vida era rutina, oficina, casa, celular, sueño, y otra vez lo mismo. Vivía en un pequeño departamento, con muebles básicos, una vida predecible, casi silenciosa. No era alguien que llamara la atención. En el trabajo, lo describían como responsable, eficiente, pero invisible. De esos empleados que no generan problemas, pero tampoco historias, hasta que llegó ella, Mariana Salazar, su nueva jefa, 35 años, casada. La primera vez que entró a la oficina, el ambiente cambió sin que nadie lo notara conscientemente. No era solo su apariencia, aunque era evidente, elegante, segura, con una belleza madura que no necesitaba exageración para imponerse. Era algo más, la forma en que caminaba, la forma en que observaba a las personas como si pudiera leerlas sin esfuerzo, la forma en que el silencio parecía obedecerle. Víctor la vio por primera vez entregando un expediente. Ella apenas lo miró, pero ese instante fue suficiente para que algo se quedara atrapado en su mente. No lo entendió en ese momento, solo sintió incomodidad, una especie de curiosidad que no podía controlar. Con los días, esa curiosidad creció. Mariana no era cruel, tampoco distante en exceso, era profesional, correcta, precisa, pero con Víctor había algo distinto, pequeños gestos, una corrección que duraba un poco más de lo necesario, una mirada que se sostenía un segundo extra, un bien hecho que parecía tener más peso cuando venía de ella. Víctor empezó a notar cosas que quizás no existían, o quizás sí, y ahí fue donde todo empezó a torcerse, porque la mente humana, cuando no tiene respuestas claras, empieza a inventarlas. Primero fueron pensamientos pasajeros. Tal vez le caigo bien. Tal vez me observa más de lo normal. Tal vez hay algo. Después dejaron de ser pensamientos. Se convirtieron en expectativas. Y luego, en necesidad. Víctor comenzó a llegar más temprano de lo necesario, a quedarse más tarde sin motivo real, a buscar cualquier excusa para interactuar con ella. Una carpeta mal archivada, un correo urgente, una duda que en realidad no existía. Mariana siempre respondía igual, con calma, pero esa calma era lo que más confundía a Víctor, porque no lo alejaba, pero tampoco lo acercaba, hasta que una noche ocurrió algo pequeño, algo que cambió todo. Víctor la vio sola en la oficina. No debería haber estado ahí. Mariana estaba sentada, sin su habitual firmeza, mirando su teléfono. Su expresión era distinta. No era la jefa segura de siempre. Era una mujer cansada. Respiró hondo. Y Víctor, sin querer, escuchó fragmentos de una conversación. No sé cuánto más pueda seguir así. Silencio. No es tan fácil. Luego colgó y se quedó quieta, mirando la ventana. Fue la primera vez que Víctor la vio vulnerable, y ese fue el error, porque en su mente, esa vulnerabilidad no significó humanidad, significó oportunidad. Algo dentro de él interpretó esa escena como una señal. Ella necesita algo, y ese algo creía que era él. Esa noche no pudo dormir. Su mente repitió la imagen una y otra vez. Mariana sola, Mariana vulnerable, Mariana posible. Y sin darse cuenta, el pensamiento cambió. Ya no era me gusta, era ella debería estar conmigo. Ahí nació la obsesión real, no en el deseo,
sino en la justificación. Los días siguientes, Víctor empezó a actuar distinto. Ya no solo buscaba atención, buscaba significado. Interpretaba cada acción de Mariana como un mensaje oculto. Si ella pasaba cerca de su escritorio, era intencional. Si lo corregía, era porque le importaba más. Si lo ignoraba, era una prueba. Todo tenía sentido en su cabeza, un sentido que solo él entendía, hasta que empezó a aislarse emocionalmente del resto, y entonces ocurrió algo más profundo. La necesidad dejó de ser emocional, se volvió desesperación. Internet se convirtió en su escape, y luego en su condena. Buscó respuestas donde no debía. Primero curiosidad, después ansiedad, después convicción, amarres de amor. ¿Cómo hacer que alguien te ame sin fallar? Rituales para unir destinos, hasta que apareció un nombre repetido como advertencia: Doña Eulalia. Nadie explicaba bien quién era, solo decían lo suficiente para causar miedo. Si la encuentras, ya no hay vuelta atrás. Pero Víctor no estaba en condiciones de temer, porque ya había decidido. El viaje fue más largo de lo que esperaba. Un pueblo sin señal, sin ruido moderno, sin lógica. La casa no tenía letrero, ni número, ni explicación de por qué seguía en pie. Y sin embargo, lo estaba esperando. La puerta se abrió antes de que tocara. Adentro, el tiempo parecía distinto. No era oscuro, era detenido. La mujer estaba sentada. Doña Eulalia no parecía anciana en el sentido común del término, parecía eterna. Sabía que vendrías, dijo sin mirarlo directamente. Víctor sintió un escalofrío. Quiero que alguien me ame. La mujer rió apenas. No fue una risa alegre, fue una confirmación. ¿No quieres amor? Hizo una pausa. ¿Quieres que el destino se equivale a tu favor? Víctor tragó saliva. No me importa cómo lo llames. La mujer lo observó en silencio, y luego se levantó lentamente. Entonces escucha bien. El ambiente cambió, como si el aire se volviera más pesado. Te daré lo que pides. Pausa. Durante 24 meses exactos. Y después, la mujer apagó una vela sin tocarla. Después, todo lo que fue forzado. Regresa a su origen. Víctor no entendió esas palabras, pero aceptó, porque ya no podía detenerse. Los primeros cambios en Mariana fueron casi imperceptibles. Pequeñas conversaciones más largas, más atención, menos distancia. Luego comenzaron los encuentros fuera del trabajo. Después, lo imposible, un vínculo que no tenía explicación racional. Mariana estaba cambiando, o algo en ella estaba siendo cambiado. Víctor no lo cuestionó, solo lo disfrutó, porque por primera vez en su vida sentía que algo que deseaba profundamente se estaba cumpliendo. Pero junto con la felicidad llegó la dependencia. Mariana no era ya una persona, era su centro emocional, su obsesión, su punto de estabilidad. Y cada vez que ella se alejaba, aunque fuera un poco, él se derrumbaba internamente. Sin saberlo, el amarre no solo la estaba afectando a ella, también lo estaba destruyendo a él. Los 24 meses avanzaban como una cuenta regresiva invisible, y Víctor, cada día, se volvía menos capaz de imaginar una vida sin ella, hasta que el error del mundo exterior apareció, el esposo. El descubrimiento no fue inmediato, pero cuando ocurrió, fue definitivo. La confrontación fue brutal, no física, emocional, real. El esposo vio lo que no quería ver. Mariana quedó atrapada entre confusión y culpa. Víctor intentó defender algo que ni siquiera él podía explicar completamente, pero lo más inquietante ocurrió en ese momento. Mariana lo miró a Víctor como si lo estuviera viendo por primera vez, como si algo dentro de ella despertara de un sueño impuesto, y por un instante, el vínculo se rompió. El final llegó sin avisar, exactamente a los 24 meses, sin retraso,
sin excepción, y cuando el último día terminó, el cambio fue inmediato. Mariana dejó de sentir lo mismo, como si una fuerza invisible hubiera sido desconectada. El amor no desapareció, se desactivó. El esposo pidió el divorcio, y la vida de todos volvió a moverse, excepto la de Víctor, porque para él, el mundo no terminó, solo empezó a descomponerse. Primero fueron los sueños, luego los pensamientos repetitivos, después los sonidos sin origen. La hora exacta, 3:33, siempre 3:33. Las sombras que no coincidían con la luz, la sensación constante de que algo lo observaba, hasta que una noche la escuchó, no desde afuera, desde dentro. El tiempo se terminó, y entonces comprendió algo demasiado tarde. Nunca había sido amor, nunca había sido destino, había sido un contrato. Doña Eulalia apareció una última vez, sin ser llamada, sin ser buscada, como si siempre hubiera estado ahí. Todo lo que tomas sin equilibrio. Regresa, dijo. Víctor intentó hablar, pero no pudo. Yo solo quería ser amado. La mujer lo miró por primera vez con algo parecido a compasión, y confundiste eso con posesión. Silencio. Eso es lo que siempre te cobra el universo. Víctor desapareció poco después, sin rastros claros, sin despedida. Solo quedó una vela roja encendida en su departamento y una historia que nadie pudo explicar del todo. Pero quienes conocen este tipo de relatos dicen lo mismo. El amor forzado no se pierde, se cobra y siempre regresa a buscar a quien lo obligó.